Así es. Todos los reyes de la tierra, besar los pies del Papa. Y ese título del Papa se implementó en la Iglesia Católica en el año 607. Posterior, en el año 850, se comenzó a usar el agua bendita. ¿No? ¿Cuántos de ustedes iban con su botella, no, de 1,5 litros de Inca Kola, allá a donde el curita, por favor, agüita bendita? Y el cura, un barril de agua tenía allí, agua acumulada, pero le echaba ahí, ya, agua bendita, llévese. Y usted se iba y rociaba por toda la casa, ¿no? El agua bendita. Porque esa era la superstición católica, ¿o no? Ahora da gracia, pero eso era lo que se hacía antes. Echaba el agua bendita por toda la casa, esperando que exorcizara la casa. ¿Ve? Pero esa doctrina del agua bendita apareció en el año 850. Y luego aparece la canonización a los santos en el 985. Se comenzó a decir que hombre que moría no era santo, tenía que pasar por una evaluación del Papa. Se moría Juanito. A ver, Juanito, traiga. ¿Fue santo? Ya. Vamos a hacer sesión anual con 50.000 obispos. ¡Pum! 50.000 obispos. Discutían si podía ser santo o no. Y si era santo, subía al cielo. Da gracia, ¿no? Pero ahí ellos canonizaban a los muertos. Por eso, hasta el día de hoy todavía creo que está, no sé, alguno me rectifica o no, pero creo que el Papa Juan Pablo II, ¿en qué está? ¿Está en beato o está en santo? Beato todavía creo, ¿no? O ya es santo, no sé, ahí tienen que subirlo, todavía es santo. Hay que esperar que lo suban, ¿no? Y cuando lo suban ya podemos rezarle al Papa. Bien. Pero posteriormente, hermano, aparece otra doctrina curiosamente contraria a la Biblia, en el año 1074 después de Cristo. Y en el año 1074 la Iglesia Católica comenzó a enseñar que los sacerdotes no podían casarse. Y a ese se le conoce como la ley del celibato. Ellos eran célibes, eran puros, consagrados a Dios, y no podían casarse por nada. El Papa Gregorio VII estableció en la Iglesia Católica la ley del celibato, cuando eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Amén? Eso es contrario a la palabra de Dios. Pero ellos decían que no. Y es curioso, hermano, ¿saben por qué establecieron esta ley del celibato? No era porque querían ser más santos, era porque no podían ser santos. Se dice de que el Papa Gregorio VII hizo esta ley del celibato porque durante la historia de la Iglesia Católica hubieron curas y hubieron papas, los Borgia. La dinastía Borgia de los papas. Lea la historia de los papas, los Borgias. Eran homosexuales, adúlteros, borrachos, sinvergüenzas. Así eran los curas. Tenían 4 o 5 mujeres. No tenían una esposa, pero tenían muchas mujeres, muchos hijos. ¿Ve? Y entonces, ¿qué dijo el Papa Gregorio? No, a santidad nos llamó el Señor. Parece que reaccionó. Ahora todos célibes. Se pelaron. Todos célibes. No les quedó de otra. Todos ahora célibes. ¡Buah! Eunucos. Nadie se podía casar. Y eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Amén? Y así quedó. Hermano, estaba leyendo ahí en la computadora antes de subir al altar. El concilio de Constanza. ¿Saben? Los concilios eran motivados por la Iglesia Católica para tratar temas doctrinales. Y en el concilio de Constanza, en 1413, el Papa llama al concilio de Constanza para tocar unos temas doctrinales a miles de papas. No recuerdo si eran 10.000 o 15.000 papas, perdón, curas que estaban allí, obispos. ¿Y sabe lo que pasaba? Que el Papa había contratado 700 mujeres para que ni bien terminaba una sesión, bueno, el cura que quisiera estar con alguna mujer, pues podía estar, pues, ¿no? O sea, había contratado 700 prostitutas para acostarse con los curas. Busque allí, concilio de Constanza. Y ahí le va a salir la historia, porque esa es parte de la historia.
Fue a raíz de esa degeneración sexual que hubo dentro de la Iglesia Católica que ellos dijeron, mejor, cero, nadie se casa. Pero luego apareció la Santa Inquisición en 1184. En el año 1184, la Iglesia Católica dijo, ahora se acabaron los herejes. Vamos a la casa de las brujas. Matamos a todo hechicero, adivinacartas, a todo el que lea la Biblia. A todos esos, vamos a matarlos. Y la Santa Inquisición llegó al Perú también. Lo trajeron los españoles, años más tarde. Y vino. Y en el Perú me parece que murió uno nomás. Uno a través de la Santa Inquisición, del Tribunal de la Santa Inquisición. Pero ¿cuántos miles de personas murieron en el mundo por leer la Biblia en aquel entonces? ¿Cuántos miles de personas murieron a través de la Santa Inquisición? Porque ellos decían, a los herejes, muerte. Juana de Arco, muerte. Galileo, muerte. Porque iban en contra de la iglesia. Martín Lutero, muerte. Lo buscaron en la dieta de Worms para matarlo, Lutero. Y el Papa le dijo, retráctate de lo que dice Lutero. Y Lutero dijo, ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo. Todo lo que he enseñado está en la Biblia y no me voy a retractar. Si hasta aquí Dios me ha traído, aquí me quedo. Felizmente fue ayudado por el príncipe de Alemania y lo llegaron a rescatar vivo. Y al final Lutero, en su lecho de muerte, se puso a llorar y su esposa dice, ¿pero por qué está llorando? Porque quise morir como mártir, pero murió en su lecho de muerte. No llegó a ser un mártir de la iglesia. Pero hermanos, la Santa Inquisición ha matado miles de personas cuando eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que el pastor debe ser apto para enseñar. ¿Amén? Y si hay alguien que es hereje, ¿qué hay que hacerle? ¿Muerte? Hay que matarlo, ¿verdad? Hereje, muerte, va, todos con sus hachas. No, hermano. Si alguien no está claro en la doctrina y se ha desviado, ¿qué hay que hacer? Enseñarle, porque el maestro de la Biblia, el pastor, debe ser apto para enseñar. Pablo no mandó usar hachas ni cortacabezas. Pablo mandó a los pastores a usar la Biblia para convencer a los que estaban equivocados y errados de la palabra. Posteriormente aparecieron las ventas de la indulgencia en el 1190. 1190 comenzó a decirse, claro, el Papa nunca dijo que iba a construir la Basílica de San Pedro, pero necesitaban fondos y ya la gente no tenía plata. Entonces, ¿qué dijo el Papa? Vamos a comenzar a vender las indulgencias. Y decían, se sentaba el cura pues ahí en su confesionario, venía la cucufata, señor cura, Santa María Virgen, sin pecado concebida, dígame su pecado. Bueno, esto, chismosa, mentirosa. Ya, hijita, no te preocupes. 5 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, 5.000 dracmas. Pero, ¿quieres ser indulgente, hijita? ¿Quieres recibir el perdón? Deme su platita. No, pero tengo 100, ya no importa, da. Y sacaban plata, hermano, para ser perdonados de pecado. Dice que un día Lutero iba caminando por la calle y se encontró un hombre alcohólico tirado en el piso, con la botella de vino ahí, gozoso, alegre, feliz, hecho una piltrafa humana. Y Lutero le dice, ¿no quisieras cambiar? ¿Pero para qué voy a cambiar? Sacó un papelito y dijo, si ya le pagué al Papa por mi salvación. Entonces Lutero se fue a la Biblia y dijo en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, hermanos, empezó la venta de indulgencias. Posteriormente, en 1220, apareció la hostia. Luego se prohíbe la Biblia a los laicos. Nosotros no somos ¿qué? Laicos. Y como nosotros somos laicos, entonces no hay que leer la Biblia, decían ellos. No hay que leer la Biblia. Se pueden confundir, cuando los primeros confundidos eran ellos. Ellos eran los primeros confundidos y luego decían que nosotros nos íbamos a confundir. No, nadie lee la Biblia. Solamente para el sacerdote. Y el sacerdote era el único que tenía la Biblia. Si le encontraban una Biblia en sus manos, se iba al tribunal de la Santa Inquisición, lo acusaban de hereje, de idólatra, de pagano, y lo mataban. Nadie podía tener una Biblia en aquel entonces. Posteriormente, se añaden otros libros a la Biblia en 1546. Curiosamente,
en los concilios, el concilio de Trento, si no me equivoco, 1546. Se comenzó a añadir libros a la Biblia, lo que se le conoce como, luego, posteriormente, el Papa dijo, son los deuterocanónicos. Son apócrifos, pero no son deuterocanónicos, son del segundo tipo de canónicos, o sea, como si hubieran dos canónicos, ¿no? Qué sabios, inteligentes son ellos. Deuterocanónicos. Esos son libros apócrifos, hermano. Son paganos. Pueden ser históricos, pueden ser culturales, pueden ser étnicos. Yo he leído el libro de sabiduría, el libro de Primera y Segunda Macabeos, me he leído la historia de Judith, he leído la historia de Susana, Bel y el dragón, yo lo he leído. El libro de sabiduría, el eclesiástico, Sirácides, léalo, usted lo puede leer. Lutero decía, estos libros son buenos para nutrir a nuestra mente, pero no son nada bíblicos ni nada buenos en el aspecto espiritual. Pero hermanos, la Iglesia Católica lo añadió después de la reforma de Lutero en 1517, porque en 1546 ellos agregaron esos libros a la Biblia para justificar la doctrina del purgatorio. Vivos, pues, inteligentes, ¿no? Sabios. Posteriormente, en 1870, ellos enseñan la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible. Lo que dice el Papa se cumple. Nadie va a contradecir lo que dice el Papa. El Papa, ¿no? El Papa era infalible, hermano. Nadie podía contradecir al Papa. Después apareció el Papa de Aviñón, que era un Papa francés. Ahora habían dos papas. Porque ese papa no quería sujetarse a la autoridad del Papa de Roma. Ahora habían dos papas. Había un papa en Roma y había otro papa en Francia. ¿Y saben lo que decía el Papa de Roma? Vamos a excomulgar a ese papa. Ese papa entregado al infierno. ¿Y saben lo que decía el otro? No, el mentiroso es el otro. Créanme a mí. Y ahí entre los dos comenzaban a decir a ver quién tenía la infalibilidad papal. ¿No? Pero claro, el papa es infalible. ¿Cuál de los dos? Nadie sabía. Pero el Papa era infalible. Posteriormente, hermano, en 1950, hace algunos años, la Iglesia Católica ha aprobado la enseñanza de la Asunción de María. Los católicos, ¿saben lo que creen? Creen que María ha subido viva al cielo. Yo no lo encuentro en la Biblia. Lo único que yo encuentro en la Biblia es que Cristo subió vivo al cielo, o resucitado al cielo, pero no encuentro de que María haya ascendido. Eso le enseñaron en 1950 y lo siguen enseñando hoy en día. Se le llama uno de los 4 dogmas marianos, el dogma de la Asunción de María. Y luego, en 1965, se nombra María la Madre de Dios y única mediadora entre Dios y los hombres. Amados hermanos, todo esto nos enseña que la historia de la Iglesia Católica ha sido una historia de terror. Amén. ¿Y qué busca este grupo de aquí? ¿Qué busca este grupo? Que nosotros los evangélicos volvamos a la iglesia. Eso es lo que están buscando ellos. Por eso dice, vuelve a tu madre la iglesia que te está esperando con los brazos abiertos. Si usted quiere volver, váyase. Pero yo no quisiera volver a una iglesia donde su historia está manchada de sangre y de herejías y de pecado. Amén. Donde no primaba la espiritualidad, sino que primaba el dinero y el poder. Hermanos, sus doctrinas son antibíblicas y solamente voy a citar algunas. La misa como un sacrificio continuo. Ellos creen, ya les expliqué, que los sacerdotes pueden hacer que Cristo baje en cada misa y volverlos a matar. O sea, ellos, cada misa, cada domingo, matan a Cristo. Pregúntele a un cura, ¿verdad que ustedes matan a Cristo cada domingo? Sí. Por eso hacen la celebración de la Eucaristía. Ellos creen que la hostia se convierte literalmente en cuerpo de Cristo y el vino literalmente en la sangre de Cristo. Doctrina de la transustanciación.